Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a tu espacio, tu programa Tus Derechos. El día de hoy estamos muy contentos, yo doblemente contento porque, bueno, dos grandes amigos aquí, como siempre, saludando primero a las damas, mi querida Tania. Y el día de hoy tengo aquí eh, compartiendo este espacio a un gran amigo de hace tiempo y una persona también con muchos conocimientos en el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Mi amigo Francisco Jicotencal Moreno Pérez, que maestro en Derecho, maestro de la vida también. También, sobre todo. Sí, sobre todo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las reformas a la pensión en la ley del servicio civil en Morelos. Ustedes saben que recientemente tuvimos un programa de este tema que abordamos esta misma temática, porque pues sí es algo que ahorita está en boga, es muy importante también, pero el maestro tiene una opinión, una perspectiva un tanto diferente, un tanto distinta. Está muy bien que escuchemos su opinión, su parecer, y para que sigamos teniendo nosotros herramientas para conocer este tema, sobre todo las personas que son directamente afectadas. Y bueno, en este caso, en la perspectiva que el maestro nos va a comentar, que medio nos estuvo diciendo antes de entrar al aire, me parece que es de interés para toda la ciudadanía y sobre todo para el aparato de gobierno escuchar esta parte. Así es que bienvenidos, bienvenidos. Mi querida Tania, gracias por permitirme compartir este espacio contigo. No, sabes que el espacio es de los dos, mi querido Tralo, que hemos hecho muy buen equipo en esta nueva versión del programa. Así que sean muy bienvenidos todos. Yo, la verdad, pues me siento muy contenta del invitado. Me hizo ir en regresión hace un par de años que no creí que fueran tantos, pero ya cuando dijo que eran más de 20 años me sentí un poco vieja, ¿no? Pero bueno. Te quiero compartir, Tralo, que el maestro Francisco fue mi director de universidad, que bueno, nos traía. Pero hoy le agradezco porque, mira, salimos, la verdad yo me siento muy contenta de la generación a la que pertenezco de mi universidad y eso tiene que ver gran parte también con quien dirigió esta carrera, así que para mí pues es un honor y un privilegio que hoy sea nuestro invitado. Y sin duda sí vamos a abordar un tema que si bien es cierto ya lo abordaste tú, Tlaloc, días atrás, prácticamente antier, desde un enfoque diferente. Hoy lo que nos lleva a entender es que ya el programa pasado entendimos cuál es la problemática que estábamos viviendo. Ahora vamos a conocer el punto de vista de un especialista también en materia fiscal y que incluso, ojo gobierno, podría ser propositivo para lo que se está viviendo, porque sabemos que este programa también lo ve gobierno del estado, lo ve gobierno local, así que ojo con el especialista que tenemos hoy. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar entrada. Y antes de abordar el tema, maestro, yo quisiera que nos dijeras quién es Francisco Moreno para las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Claro, que es un gusto estar con ustedes dos. De verdad, sí, ya tiene muchos años. Es una cuestión de hace tiempo. Con Tlaloc, pues en la maestría, muchos años. Y bueno, acá con Tania no tanto, no tantos años, pero sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de coincidir en varios, en algunos espacios que sin duda el día de hoy también a mí me llena de orgullo y me da mucho gusto ver a mis amigos, ahora mis alumnos, ahora mis amigos, ahora mis colegas, en fin, ¿no? Que nos da mucho gusto estar con ustedes. ¿Quién es Francisco Moreno? Bueno, Francisco Moreno es licenciado en Derecho, ¿no? Me titulé en la Universidad Tecnológica de México hace no muchos años. Tengo la maestría en Derecho Procesal Constitucional, tengo diplomados en Derecho Fiscal, Administrativo, Laboral, Procesal Constitucional, por ahí un diplomado en habilidades gerenciales, en fin, pero sobre todo mi práctica forense, la práctica en el despacho, me ha hecho, acercarme más al área administrativa fiscal. Además de que pues he tenido la gran fortuna también de formar parte de cuadros iniciadores como el del IMIPE, ¿no? Ujú. Estuvimos con los primeros consejeros en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Eh,
en el entonces Sistema Estatal de Documentación y Archivo, en el SEDA. Fue justamente cuando se genera, cuando se crea el instituto, es que estamos ahí en la dirección general. Eh, También en cuestiones de finanzas, presupuesto en Cuautla, en algunos otros ayuntamientos, precisamente apoyando con el tema de la transparencia, el acceso a la información pública. Y ahora, insisto, en la parte fiscal, pues litigio, ¿no? Auditoría Superior de la Federación, que son temas interesantísimos, las responsabilidades administrativas son increíbles, es un tema complejo. Muy No, complejo. hemos corrido con la fortuna de que pues los criterios nos han favorecido y hasta ahorita no ha habido daño alguno, ¿no? Pero finalmente, vamos hacia la parte fiscal. Igualmente, la parte administrativa, con todo esto, actualmente soy asesor de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, administrativos del Gobierno del Estado. Ya tengo 10 años con ellos, gente muy linda, gente Súper bien. honesta. Ujú. Y que bueno, pues justamente es el tema Ujú. que estamos platicando, ¿no? Pero bueno, he sido profesor también durante muchos años. Tengo alrededor de 28 años de dar clases. Nada Fui más, ¿no? director, ¿no? Sí. Wow, Cumplo wow. en un par de años los 30 años de dar clases. Ah, súper bien. Con mucho gusto. Siempre me ha gustado dar clases. La docencia me parece que es un espacio interesante, ¿no? La formación, el platicar con los muchachos, el estar cerca de ellos, sí, también me parece que es súper importante. Es una de las áreas que considero son trascendentales en el desarrollo de los pueblos, ¿no? La parte esta del proceso de enseñanza-aprendizaje me parece fundamental. Entonces también ahí hemos estado, directivo, pues como, ¿no? Ujú. Director de carrera. En fin, ese soy yo y sobre todo soy amigo de ustedes y es lo que Muchas más me, gracias. me, me, me llena y me agrada, ¿no? Estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por invitarme y nuevamente para todos, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, pues adelante tras lo que iniciamos. Sí, bueno, retomando esta cuestión, yo creo que convendría bastante si puedes comentar brevemente de qué se trata esta reforma para que la gente se refresque, se acuerde. A ver, el tema de las reformas a la ley del servicio civil es el tema de hoy en el estado de Morelos, ¿no? Sobre todo por la perspectiva que se tiene. Lógicamente, tocar el punto de las pensiones desde el punto de vista fiscal, lógicamente tiene que ver con el presupuesto. Básicamente la idea es, siempre en gobierno, ¿por qué no alcanza? ¿No? ¿Por qué no alcanza el dinero? Nunca es suficiente, eso es cierto. Pero ¿por qué no nos alcanza? Y hay en mil cantidad de razones por las Sí. que no alcanza. Sí, la que más la gente conoce y todo, pues, o al menos yo lo he visto así, lo palpo así, la gente tiene la percepción de se roban el dinero. O sea, esa es una de las percepciones principales, pero qué bueno que tenemos otra perspectiva para informar. No, y los gobernantes siempre nos dicen, es que el presupuesto lo recortaron, es que no, o sea, en realidad vamos a entender ahorita realmente dónde surge el problema. Un poco como bien dice el maestro, ¿no? Es una temática compleja pues se arma de diferentes cuestiones, de diferentes matices, pero él es muy experto en esta temática y nos podrá dar una mejor luz sobre esto. Eso espero, mira. La idea es justamente no nada más ver el efecto inicial y el efecto primario de una reforma como la que estamos teniendo, ¿no? A ver, todos aquellos, que dicho sea de paso también hay que manifestarlo. Ya salió un comunicado por parte del gobierno donde dice que, bueno, las pensiones quienes ya están en este momento en activo y tienen su derecho, lo van a tener. Viene hacia adelante la medida para todos aquellos que quieran iniciar, que quieran iniciar. Bueno, ok. Entonces, ya solventamos una parte, ¿no? Es decir, quienes estén en este momento en activo tienen su derecho y va a continuar. Ahí no hay nada que Ahí no preocuparse hay- ni ocuparse porque no les va a generar Así ningún es. perjuicio. No hay Para algún los, tema. para los nuevos, ¿no? Así es, Los la nuevos. cosa es para los nuevos. A ver, Ujú. me refiero personal que está siendo solventado el sueldo, ¿no? Con recursos federales y con recursos estatales. Ese es el primer supuesto, ¿no? Del artículo segundo de la Ley del Servicio Civil, ahora modificado. En ese sentido, ciertamente la perspectiva
en presupuesto de las pensiones, obviamente es un problema, sí. ¿Es un problema de hoy? No. Tiene muchos años. Y sí me gustaría como plantear claramente la idea de que esta medida se tenía que tomar sí o sí en algún momento dado. No sé si así. Esta es una idea que tiene gobierno, es un plan de acción que maneja gobierno y que seguramente pues habrán valorado, habrán analizado y que bueno, esa fue la decisión que tomaron. La pregunta es, ¿con esto resuelvo el tema del presupuesto? O sea, planteándolo Claro, así, claro. con esta medida se resuelve. ¿Qué tanto nos da esta medida para decir, tengo resuelto mi problema presupuestal? Y obviamente no. La respuesta es Ok. no. O sea, sí se resuelve una parte del problema, no hay duda. Sí es cierto que la diametralidad que existe entre pensionados y activos no existe, es decir, hay una diferencia brutal, fundamental, perdón, entre eh, trabajadores pensionados y trabajadores en activo. Ujú. Y pensiones y sueldos, sí, sin duda, ¿no? O sea, no, hay muchos más, hay más pensionados que activos, esa es la idea y esa es la tendencia siempre, tampoco es algo nuevo. Claro. Recordemos también que ya ha habido esfuerzos en la federación relativo al tema de las pensiones. Pues, lógicamente, la modificación en la ley en el 97, ¿no? Tanto la ley del Seguro Social como la del ISSSTE, con los Afores, con la generación de los Afores, pues buscaba en ese momento acercarse a un modelo chileno, ¿no? Que justamente pretendía o pretende, dentro de varias acciones, que se vayan manejando fondos propios, ¿no? Es decir, que del sueldo del propio trabajador se vaya generando la pensión, se haga un fondo de ahorro y de ahí se tenga un ahorro. De hecho, en Chile plantean esto, un fondo de ahorro, y también hay una pensión garantizada general para todos las personas de 60 65 años, Ujú. y eso complementa las pensiones. Entonces, en realidad tienen topadas las pensiones. Claro. Y es ahí a donde vamos. O sea, esta medida ¿tenía que suceder? Sí. ¿Este gobierno la hace? Sí. Son medidas que no se habían hecho, seguramente por impopulares, porque Ujú. lógicamente, pues a quién le gusta que le peguen en la pensión o en un futuro, Claro. Pues yo ¿no? quisiera entender, amigos, si nos puedes decir, sobre todo al público, que no es tan docto en derecho, y algunos que lo somos, de todos modos, nos cuesta trabajo entenderlo. Eh, las personas, después de esta reforma, que tengan o sea, que reciban su salario, una parte de la federación, una parte del gobierno estatal, ya sea en su vertiente municipal o estatal, eh, ya no van a poderse pensionar. Esa es la intención, ese es el Ni tenor por que... el Seguro Social, ni por el ISSSTE, ni No, no, por eso es, nada. no, no, sí. Aparte, Eso es ¿no? aparte. Mm. Es buena la anotación que haces, la acotación que haces, Tlaloc. Seguro Social, ISSSTE son fondos, digamos, bolsas distintas, ¿no? Estamos hablando de la bolsa de gobierno del Estado de Morelos. Ok, Hay un esquema, qué bueno que lo decimos, hay que aclararlo, hay un esquema pensionatorio en la ley del servicio civil ok. del Estado de Morelos que alcanza al Estado de Morelos, es decir, en el entendido de que somos un Estado libre y soberano, bueno, tenemos nuestro propio esquema pensionatorio para nuestros trabajadores de gobierno del Estado. Entonces ahorita un trabajador del gobierno del estado, o bueno, antes de la reforma, podía pensionarse por esta vertiente de la ley del servicio civil y aparte, si tenía ISSSTE, por decirlo, Ujú, o seguro social. también, Sí, sí, o sí. sea, doble pensión, triple pensión o una cosa así, dependiendo Ah, del supuesto y todo. aquí hay un tema interesante y es una cuestión de competencia. A ver, hay quien dice, es que reciben doble pensión. No, a ver, ciertamente son dos esquemas, son dos pensiones, pero son esquemas pensionatorios diferentes. Ok. Es decir, un esquema pensionatorio viene de la ley del servicio civil Ujú. del Estado de Morelos. Y es para trabajadores única y exclusivamente del Estado de Morelos con prestaciones para los trabajadores, ¿no? En el entendido de que esta ley pues alcanza a todo el gobierno, es decir, alcanza poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, etcétera. Se rige así, De la ley ¿no? del servicio De la civil. ley del servicio civil. La otra parte es la seguridad social para los trabajadores que plantea el Seguro Social, que es el caso particular de nuestra entidad. Que tiene ley del Seguro Ujú. Social y hay una ley del ISSSTE también. Exactamente. Mm.
pero esos son organismos, digamos, fiscales autónomos, tienen una naturaleza distinta. Ujú. Y Pero, sí, pero el punto es que la gente recibe doble pago, o sea, ese es el punto. O sea, es que no es un, ¿no? Bueno, yo entiendo en eso, estricto no sé. sentido no es un doble pago, porque ese es otro de los puntos que muchas veces maneja gobierno. Ajá. Dicen, a ver, es que tú te puedes pensionar por el Seguro Social. Ah, no, bueno, Ujú. sí me puedo pensionar por el Seguro Social, pero somos un Estado libre, soberano. Entonces, las prestaciones que se manejan aquí son estatales. Claro. Es decir, yo cumplo mi función constitucional de darle seguridad social a mis trabajadores acá. Ujú. Y constitucionalmente el 123 me obliga también a tener un esquema Claro. de seguridad social para mis trabajadores o para los trabajadores de todo el país. Entonces, Es que en una óptica quizás muy común, Tlaloc, o sea, entiendo tu punto de vista, o sea, sí, se entiende que hay un doble pago, pero no es porque tengas acceso a una doble pensión, sino porque son derechos que se te dan por así añadidura, es. de acuerdo Sí. en una cuestión ordinaria para aquellos que entran al esquema de tener una pensión del Seguro Social o del ISSSTE, es Ujú. porque es una prestación a la que tú fuiste trabajando, ¿no? De acuerdo a tu relación laboral. Sí, Pero cuando perteneces también a una subordinación con gobierno del estado, específicamente de Morelos, el gobierno te daba esa prestación. ¿Verdad? Entonces no te da, no es que tú tengas una doble pensión, es que el gobierno del estado te la dio. bueno, ahora yo, mi postura como ciudadano y como patrón que paga impuestos, o Ajá. sea, para mí es como yo le pago al gobierno, federal, estatal, municipal, lo que sea, yo le pago, pues para que lo administre bien. Y finalmente ese dinero, yo lo que estoy viendo es que aunque se lo haya dado a la federación, al estado, a quien sea, pues el dinero, o sea, mm, tal vez sería conveniente, o yo como ciudadano lo vería así súper bien. Sí, claro, que tengan su pensión, por supuesto, pero pues una pensión, o sea, la federal o la estatal, ¿no? Esa es una opinión muy simplista, ¿eh? Yo no soy como profundo en el tema Claro. como lo eres tú, porque estamos escuchando tu opinión, pero sí les quiero comentar esta óptica que a mí se me ocurre como un simple mortal, sin conocer Sí, a claro. profundidad el tema. Pues a mí me hace sentido eso, o sea, es como, O sea, ya, con una pensión sería suficiente. pues a lo mejor no O- tan suficiente, porque también quién sabe cuánto les dan, ¿no? Dependiendo de lo Es que han que trabajado y todo, son es una que es serie de como cuestiones. muy amplio el tema, ¿no? O sea, hasta Ujú. dónde coartar, hasta dónde limitar. No sé cuál sea tu punto de vista, maestro, pero también un tema que vemos y que yo leía hace algún tiempo en un análisis que hacía Carlos Slim, ¿no? Con esos jubilados, por ejemplo, de Telmex, que Ujú. también están colapsando, pero la problemática es que también hay muchas personas jóvenes que están accediendo a la jubilación, cuando la jubilación en un sentido real es para aquellas personas que quizás en un estado de salud, en un estado físico, ya cumplieron con este desgaste que ya no les permite quizás tener la misma funcionalidad y ahora pasas a este esquema de jubilación. El problema es que vemos jubilados de 40 años, Sí. 38 años, Sí. que dices, todavía puedes seguir produciendo. Por eso incluso él habría un esquema laboral era muy diferente, donde te da incluso la opción, si tú ya quieres acceder a la jubilación, te dice Slim, a ver, no te vayas, te invito a que sigas trabajando, ya no en un horario de lunes a viernes, pero ¿qué te parece si vienes 2 días a la semana o trabajas en tu casa 3 días a la semana y sigues pagando lo mismo? La eficacia sí va a seguir siendo la misma, pero el desgaste físico ya no. El problema que es que en gobierno del estado también, bueno, lo vemos en lo que lidiamos nosotros, ¿no? Como litigantes. Es que el problema es que también vienen cada presión laboral que están obligando a que todos se vayan en masa a jubilarse, pues obviamente no hay dinero que Como en alcance. el tribunal. Y a mí o sea, así clarito me hace sentido es, ¿cómo es posible que tú le puedas pagar a una persona más de lo que ha producido? O sea, así nada más no comprendo cómo el gobierno piensa sacar ese dinero para pagarle a la gente, pues de dónde y de qué, ¿no?
Pues Único. veíamos un comunicado de las pensiones doradas, ¿no? Hay pensiones de 180,000 Sí, mensuales, o sea, exacto. Estás hablando casi de 2 millones ¿y al año. cuál es tu punto de vista de esto? O sea, ¿cuál sería realmente una buena estrategia para no caer en el colapso? Ah, Y un equilibrio también, salir porque corriendo. No, a ver, son muchos puntos, son Sí. varios puntos. A ver, yo quiero empezar haciendo un poquitín de historia, porque todo esto Ujú. viene de las reformas del 17, ¿no? Sí. Las modificaciones al quinto constitucional, luego el nacimiento del 123 constitucional, nuestra tradición, sobre todo Morelos, ¿no? Nuestra tradición de la revolución y con todos los derechos sociales y con todos los derechos a la seguridad social, derechos para los trabajadores, cuidado para los trabajadores, protección a los trabajadores, el nacimiento del seguro social, que será 1940, por ahí así, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. A ver, ¿dónde estamos parados? Y en dónde estamos parados es donde está el punto. A ver, ciertamente hay pensiones que deben ser, eh, ¿cómo diría yo? No hablo de limitadas, me parece que el problema del sistema pensionatorio es un problema estructural, ¿no? No es un problema en realidad en sí de fondo, porque en todos lados hay pensiones. El problema son nuestras estructuras, es decir, cómo otorgamos pensiones, a quién otorgamos pensiones y por qué otorgamos pensiones y de cuánto otorgamos las pensiones. Esa es la base de la estructura, ¿no? ¿A quién le voy a dar pensiones? Bueno, Seguro Social busca darle pensiones a todos los trabajadores que son trabajadores a particulares, ¿no? Ajá. Bueno, para eso nace el Seguro Social. Entonces, tengo ahí un rango de opción. Estoy delimitado a cierto tipo de trabajadores. Mi pregunta es, ¿por qué el Seguro Social pesca a gobierno? Si es para trabajadores a servicio de particulares. Porque para los trabajadores al servicio del Estado está el ISSSTE. Ujú. O sea, Ujú. nuestra estructura está ahí, que si nos tocan unos, que si Quizás nos tocan tiene que otros, ver con ahí lo que andamos. preguntabas Puede al ser inicio, por ¿no? allá, ¿no? Igual, la federación, pues a la federación le paga el ISSSTE. Nada más. Ahí no hay de que le paga un Estado, le paga el otro. Ahí a todos los trabajadores de la federación, el ISSSTE les paga su pensión y se acabó, Ujú. ¿no? Y los fondos vienen, bueno, con las modificaciones que ya ha habido a la ley del 73 y lo del 97, ¿no? Sí. Punto. Ahora, en nuestro Estado, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que lógicamente está descontrolado el tema de las pensiones, porque aquí en Morelos incluso hay personas que han tenido 5 o 7 pensiones a lo largo del tiempo. Claramente, si el Poder Ejecutivo le paga una pensión, si el Poder Legislativo le paga otra pensión, si el Poder Judicial le paga otra pensión, si la UAM le paga otra pensión, bueno, pues lógicamente eso ya está acotado. Claro. Ahí ya lo tenemos muy definido en las Más si sigue instituciones. trabajando, ¿no? Un Ah, no, salario, no, dices, pues seguía no, no. esa Más, persona si le pega al Uber ahora. No, seguía sí, litigando. no, y te voy a decir algo, es que yo conozco, por ejemplo, colegas, perdón, no voy a decir nombres, pero trabajan en el Congreso, ya están jubilados, ¿no? Y tienen otra jubilación de no sé dónde, pero aparte siguen siendo asesores de diputados con salarios corrientes. O sea, dices, Y dan oye, clases. pero ¿de qué ética me estás hablando, No, no? O no, sea, ¿de qué y ahí, a ver, moralidad? deténme tantito la pensión, en la que sigue trabajando y bueno, cuando deje de trabajar, me lo vuelve a hacer. Pero bueno, Exacto. insisto, los montos, ¿no? Debe haber un monto máximo y un monto mínimo, que es lo que no hay, ¿no? O sea, sí es cierto que hay un límite en la ley del servicio civil, no voy a decir que no. Ujú. Las pensiones están limitadas, pero el límite es muy alto. Hay que generar, pienso yo, una estructura pensionatoria que nos permita que alcance el dinero para los pensionados. Ahí por ahí estaba, no sé si lo comentaron antes, el tema del Instituto de Pensiones que están No, no, por crear. no se ha abordado el tema. No hemos platicado Ah, sobre bueno, eso. pues miren, ya ven cómo no habían visto todo. Ujú. Necesitamos No esta estábamos acá. perspectiva A ver, también. la generación de un instituto de pensiones es una excelente idea, por supuesto, pero cuesta. Y cuesta mucho. Y cuesta mucho tener Me un imagino. instituto de pensiones. Pero sí es importante, sí hace falta. Y sí se necesita. ¿Por qué? Porque ese instituto va justamente a regular todas las prestaciones y todos los elementos que se den alrededor del gremio de los pensiones. Eso es importante. Pero vuelvo al punto estructural.
Si yo doy pensiones de 180,000 pesos, de 150,000 pesos, a ver, pues no me va a alcanzar. Y no me va a alcanzar porque el grueso de las pensiones que viene detrás, pues son pensiones, la mínima en este estado, la pensión por jubilación es de 40 días de salario mínimo, ¿no? Sí, es lo que establece. Entonces, en ese sentido, debe plantearse una idea de reformar la estructura, porque lo que están modificando ahorita no es la estructura. O sea, están diciendo, a ver, fiscalmente a ti te paga el Estado y te paga la Federación, discúlpame, pero yo no te voy a seguir pagando, porque tienes recursos federales. Yo no sé si la idea sea que les pague la Federación, o sea, que una vez a los policías vayan y digan, a ver, pues ahora que me pague el ISSSTE, pero que me den seguridad social del ISSSTE. No sé cuál vaya a ser la idea, pero eso es lo que se observa. Entonces, Claro. no estoy modificando la estructura. Sigo con lo mismo, pero sí estoy seccionando a una parte, ¿no? De los pensionados o de aquellos que se vayan a pensionar en un futuro, los estoy eliminando para que pues, pueda haber cierto margen de maniobra, ¿no? Porque además, si nos damos cuenta, esta medida no es inmediata. Esta medida es a futuro. O sea, hoy, vamos, para el próximo año, Sí, no, pues. vamos a seguir igual. Ajá. Claro. O peor, porque todos aquellos que ya vieron, que ya tienen atrás este tema de las pensiones, dicen, va con lo que tenga. Mientras ya tenga el derecho, vámonos a No pensionarnos. se les vaya a ocurrir otra reforma, otra cosa. Pues imagínate. Entonces dicen, va, yo me voy. Y estamos hablando de un buen grupo de organismos descentralizados. Y de policía, por supuesto. Entonces, a ver, hay que entrarle a la estructura. Y la siguiente pregunta sería, ¿con esto que estoy haciendo es suficiente para resolver mi problema presupuestal? Volvemos al punto. Pues no. Sí, ¿Qué totalmente de tanto acuerdo. me va a impactar? ¿No? ¿Qué tanto me va a impactar? O sea, seguramente ya lo hizo gobierno, porque no supongo que lo hicieron nomás así, sino ya hicieron algún estudio y ya vieron cuál puede ser el beneficio, insisto, en el futuro, porque porque es para los que van a entrar, no es para los que están ahorita. Sí, aunque no tenemos la certeza de que lo haya visualizado a fondo, ¿no? Ujú. Sí, eso como que dices que hicieron un estudio, no sé. ¿Quién sabe? Es que yo pienso que sí, porque al final del día, miren, esto de que haya trabajadores federalizados y todo esto, no es de hoy tampoco, tiene mucho tiempo. Y tiene mucho tiempo porque primero la educación pues la traía la federación, Ujú. luego se las dejó a los estados y luego volvió a retomar la federación, federación. estas ideas sobre todo de educación y salud y seguridad pública, que son como que los Los tres tres ejes. ejes que le tocan a la federación por sobre los estados y ahí también con el tema de los convenios de coordinación fiscal, ¿no? Pero bueno, insisto, si con esto yo resuelvo el problema, pues ya estamos del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que analizar primero la estructura del sistema pensionatorio. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿No? Que en términos de estructura sí es un poco más complejo que lo que nosotros vemos. Sí, tengo un montón de pensionados, tengo un montón de solicitudes en el Congreso, tengo un montón de amparos. Sí, o sea, sí, pero mi estructura, ¿cómo está? A ver, ¿qué topes estoy manejando? ¿Con cuánto sería viable? ¿Cuál sería el punto de equilibrio, no? Ujú. Por decirlo de alguna manera más administrativa. ¿Cuál es mi punto de equilibrio para poder decir, salgo con el tema de las pensiones, ¿no? Una pensión de 50,000 pesos, no más, la más, Es más alto. la más alta, y los 40 días de salario mínimo para la más baja. No lo sé. Digo, no lo sé. Claro, solo son parámetros que, sí, se, claro, que podrías es pensar, ¿no? Pero sí, evidentemente, eso te da un mejor rango de manejo. Pues sí, es que sin duda eso te va a dar orden. O sea, hay tanta discrepancia en estas jubilaciones que lo acabamos de platicar. Sacaban apenas en medios de comunicación pensiones de 180,000, pero también hay pensiones de 40, de 30. Claro. O sea, Hay pensiones con el salario mínimo, aguas. Con menos del salario mínimo. O sea, Sí. hay trabajadores que hoy ganan 4,000 pesos, Sí. 3,000 pesos, ¿no? Pero hay otro núcleo de pensiones
que hay que analizar y que no son muy grandes a lo mejor, pero que sí afectan. Y son las pensiones que llevan mucho tiempo. Me refiero, una pensión por orfandad. O sea, de un niño de, ¿qué te gusta? ¿Un año, 2 años? No, falles. Entiéndase que va a estar hasta los 25 años. Ujú. Si es que sigue estudiando, Exacto, que esa es la exacto. regla, ¿no? Otro, pensiones por viudez. Hoy, perdónenme, pero hay viudas de 25 años, de 22 años, Ujú. ¿no? Se casaron con, o bueno, fueron Sí, concubinas o lo que sea, y de pensionados el de... tema del dinero, ¿de dónde sale el dinero para todo ese rubro, para todas esas Claro. pensiones? O sea, pues eso es lo que yo decía hace rato, a mí no me hace sentido que si el patrón aporta un X por ciento y el trabajador un X por ciento, y eso es lo que le dan de pensión a un trabajador, o a veces más, y luego aparte todas las otro tipo de pensiones, pues ¿de dónde? O sea, Por eso digo, el Claro. problema es estructura. Y que ojo, no estamos diciendo que no tengan derecho a no, accesar a una, pero simplemente establecer orden, porque si me dejas Sí, pensando claro. como en esto de la orfandad y en específicamente de las pensiones por viudez es real, o sabemos mujeres e incluso hombres jóvenes Sí, que claro. perdón, pero no tienen y lo vemos incluso hasta en los juicios, que yo alego que cuando no hay discapacidad física ni mental, o sea, sí puedes producir. ¿No? Y que quizás estas mujeres, hombres podrían producir y no vivir todo el tiempo de la pensión por viudez porque entonces sigue mermando el tema. Pero ahí tenemos la contrapropuesta de la Corte que te dijo que ya no es necesario. Pues sí. ¿No? Pero independientemente de ello, dásela, no pasa nada. Pero Pero, con orden, ¿no? exacto, pero dale un rango mínimo y un rango máximo, ¿no? sale. Porque vamos, una pensión por orfandad, me queda claro, es fundamental, interés superior del menor, no hay más, estoy Claro. completamente de acuerdo. Pero regúlala, porque también en los juzgados familiares regulan las pensiones. O sea, no es dale por darle. No, no, no. Tienen que estudiar el caso y establecer la Claro. pensión. Bueno, acá igual. Y no me refiero a estudiar el cada caso, porque no íbamos a acabar nunca. Mantenerle un rango a una viuda, con todo respeto, pero es que sí hay que poner un rango. Recordemos que hay pensiones por jubilación, pensiones por ascendencia, que me parece que esas son de las más sanas, de las más adecuadas. Fallece el trabajador, no tiene quien quede con su pensión y se la deja a sus papás. Ujú. Obviamente, pues, los papás ya son gente grande. Igual me parece que fuera de lo más noble y correcto en todo caso desde el punto de vista moral, ¿no? Pero bueno, tenemos pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, ascendencia, orfandad y viudez. Sí, de eso. Esas son las 5 tipos de pensiones que... Esa es tu estructura. ¿Cómo la puedes Bueno, manejar? y se me ocurren muchísimas cosas más. Y que vuelvo a decir, yo sin ser especialista en el tema, solo con un simple sentido común de engarzar este tema de la pensión a cuestiones de productividad y cosas por el estilo, o sea, como otro tipo de parámetros para poder determinar una pensión acorde a diferentes em, puntos, no sé, o sea, Ujú, ujú. me refiero a que tal vez, ¿no? La persona que de alguna manera se esforzó, hizo algo sobresaliente, no sé, estuvo puntual todo el tiempo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, que haya una retribución a lo mejor en esa medida, que pues, yo creo que sería como también apropiado y justo, y la gente también, o sea, ayudaría también a la productividad del país, ¿no? Y entonces ahí dices tú, ah, ok, le tocó un poquito más de pensión, pero bueno, está justificado, o sea, le trabajó en su vida duro, etcétera, tiene estos reconocimientos, tiene estos premios, la empresa dijo esto, o el mismo estado, ¿no? Reporta este tipo de cuestiones, que hubiese un organismo autónomo externo real de veras que sí fuera a verificar todo este tipo de cosas. No lo sé, ¿no? O sea, hay mucho que pensar, mucho que Claro. escribir, mucho que hacer, pero desafortunadamente ya se nos está comiendo el Acabando el tiempo. tiempo. Así es que, amigo, Pero a mí me Ujú. gustaría, antes de cerrar, ¿cuál sería tu conclusión final? O sea, ¿qué sería
lo más propositivo. Nos queda claro tener un orden en la estructura, manejar Número, topes, sí, ¿ok? máximos, mínimos, controlar el sistema de pensiones, ¿no? Ujú. Ajustarlo a un instituto que pueda en un momento dado gerenciar correctamente, ¿no? Todos estos elementos. Y por el lado pensionatorio, y para no concluir, también es cierto y hay que recordar que el tema fiscal no nada más tiene que ver con las pensiones, ¿eh? O sea, sí es importante que el gobierno, con independencia de las pensiones, que hay que analizar y que estamos viendo que se está tomando, por otro lado, sí es importante también establecer y visualizar el tema recaudatorio. ¿Cómo estoy generando? ¿Qué es lo que estoy recaudando? ¿Cuánto recaudo? Porque entrar en la reflexión de que, bueno, sí, me llegan participaciones federales y es el fuerte, esa es la verdad. Ujú. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué estrategias fiscales puedo tener para mejorar mi recaudación, para que los municipios Ok. recauden más y mejor, Ujú. sin perjuicio a la sociedad, pero que sí nos permita ir generando, ¿no? Un sistema fiscal que nos permita, que le permita a nuestro Estado funcionar de una manera adecuada. Claro. Y que haya un presupuesto que alcance y que sea bien aplicado, ¿no? Ay, no, hombre, es ¿Qué lo tal? que yo creo que todos soñamos con esa parte porque sí Todos. queremos estar Pero que no estaría bien. imposible, nomás es No, cuestión de claro. tener la intención, ¿no? No, Y de querer mucho. ejecutarlo. No, y mucho trabajo, yo me imagino, ¿no? La gente que está en el gobierno, que está encargada de todo este tipo de cosas, ¿no? En las cámaras de diputados en algunos estados, Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, Claro, etcétera, claro. Ujú. hacer esta repartición, porque no nada más es de números, sino también político. Entonces, Exacto. Dios, ese es un trabajo complejo. Y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y hay que seguir yendo con este tipo de foros donde invitamos a gente especializada, gente muy, muy lista, muy avesada, que puede opinar de manera Claro. fundada y ya ayuda, ya apoya la gente también que sepa de esta temática y pues también que haga valer sus derechos y que exija y buenas pensiones para todos. Muy bien, mi querido Tlaloc. Pues bueno, ya lo dijiste, el tiempo se terminó. Esperamos, maestro, que no sea la primera vez que nos puedas acompañar. Creo que ese tema da para mucho más, pero también eres experto en otras áreas que podrían ser de gran interés para la ciudadanía. Así que esperamos que puedas aceptar otra invitación y acompañarnos en un programa más de tus derechos. Gracias, mi querido Tlaloc. Pues tengan un muy buen pues fin de semana con mucha responsabilidad y nos vemos el lunes con otro tema más de corte legal, esperando que sea una buena herramienta para ustedes. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien.